Bien, vamos a continuar con el tema diagnóstico genético molecular. Vamos a pasar como siempre un video introductorio. Sin embargo, quiero iniciar con esta imagen tan simple y quizá un poco ingenua, ¿no? De cómo conceptualizábamos nosotros esta relación de DNA a RNA y proteína, donde un gen que se expresaba y generaba una proteína con una función específica dentro de nuestro metabolismo. Esto es lo que da la pauta a tener el interés en aplicar estas herramientas moleculares en el área de la medicina, porque la conceptualización que teníamos también era que si algún cambio ocurría a nivel de DNA, este se transcribía, se traducía y se hacía evidente en dicha proteína, quizá con una función diferente, que terminaba en un fenotipo que nosotros íbamos a identificar como una enfermedad. Entonces, bajo este concepto, se revoluciona y se sueña con encontrar todas las bases moleculares de la enfermedad. Me voy a regresar muy brevemente un poco, porque además, también como comentaban el doctor Kersenovich, esto viene como consecuencia de una serie de otras investigaciones, y solo quiero notar que en 1949 el doctor Linus Pauling, haciendo un estudio de pacientes con hemoglobina de células falciformes, identificó la diferencia que tenía una hemoglobina en estos pacientes, en las cadenas beta de globina, con los sujetos sanos. Como era una molécula la que estaba asociada a la enfermedad, se acuñó como una enfermedad molecular que le valió el premio Nobel por estos conceptos, y a partir de ahí el resto de muchas otras investigaciones, me quedo muy corta poniendo estos datos, pero quiero mencionar que una serie de más investigaciones y herramientas moleculares fue lo que da origen al proyecto del genoma humano en el 87. Y en ese momento, y con la conceptualización que les acabo de mostrar, simple y sencilla, teníamos el concepto de que todas las enfermedades tenían un componente genético. De esa manera, con el desarrollo de herramientas de biología molecular y de DNA recombinante, se empezaron a implementar en los laboratorios con la finalidad de identificar las causas o identificar mutaciones en algunos genes, y esto fue muy enfocado a las enfermedades monogénicas, lo quiero aclarar porque eso facilitó muchísimo estas investigaciones. Nosotros más o menos en 1990, con el doctor Barrera de Monterrey, empezamos a hacer diagnósticos, por ejemplo, de fibrosis quística con un PCR sencillo y un gel de acrilamida teñido con plata, en genes del gen de la distrofina para distrofia muscular de Duchenne con una PCR multiplex donde veíamos las diferentes lesiones, y diagnóstico por PCR y RFLP precisamente de las variantes entre hemoglobina S y hemoglobina normal. Otra área de la que se vio muy favorecida estas herramientas fue el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Un impacto mayor porque disminuía mucho los tiempos, por ejemplo, de emitir resultados, y sobre todo en aquellas áreas donde los patógenos no se podían cultivar, o en el caso de virus. Nosotros iniciamos estudios con virus de papiloma humano, con VPH, durante muchos años, y de esto, a partir de ahí, el boom para las enfermedades infecciosas. No hay un laboratorio de diagnóstico molecular que no aplique estas herramientas en algún momento. ¿Y qué puedo decir si para estas dos pandemias que tuvimos, las herramientas con las que se tipificaron los virus, tanto de influenza como de COVID, fueron precisamente herramientas moleculares? Esto es un parteaguas en la biología molecular del diagnóstico clínico. Es entre un antes y un después, porque si no había permeado a todos los laboratorios estos tipos de herramientas, con COVID-19, al menos en Monterrey, parecían palomitas de maíz los números de laboratorios que surgieron en el diagnóstico utilizando estas herramientas.
Potencia tu rendimiento. Equípate con lo mejor. Encuentra lo que necesitas. Y no quiero dejar de mencionar el impacto que han tenido en el laboratorio de patología molecular. El patólogo, que solamente usaba su microscopio para hacer diagnóstico, hace uso de herramientas moleculares, porque ahora, como comentaban también, la enfermedad se tiene que estratificar. Para poder entenderla, para poder abordarla, la enfermedad se estratifica y entonces una manera de clasificar es a través de técnicas moleculares. Pero algo más impactante es que si vemos que en cada una de estas imágenes tenemos, por ejemplo, un gen que determina una terapia. Hemos ido y llegado hasta la medicina de precisión, donde podemos asignar terapias dependiendo de las mutaciones del gen, tanto a veces en el huésped o en el tumor, que es donde más desarrollos hay. Hemos avanzado también a nivel de microbioma en algunas otras patologías. Bueno, finalmente quiero seguir ejemplificando que esta linealidad de conceptos no es tal cual. Se nos complicó bastante este dogma de la biología con enfermedades que, aunque tienen un gen nada más, muchas variantes y tendríamos fenotipos muy variados que tenemos que caracterizar, o varios genes que están dentro de una ruta de señalización que nos da un fenotipo único aparentemente y que igual caracterizándolos podemos identificar esas diferencias. Las herramientas que había básicas no fueron tan útiles para tanta pregunta y tanta información que se requería obtener. Pero gracias, más o menos entre el 2000 y el 2007, los microarreglos y la secuenciación de nuevas generación, nuevas plataformas que surgen, nos hace pasar de aquí, ¿sí?, una PCR, una amplificación, acá, al análisis de todo el genoma, si queremos actualmente, en un solo ensayo. Y esto nos da ahora sí la libertad de analizar todo lo que pudiéramos imaginarnos que pudiera estar involucrado en una enfermedad, pero vean cómo cada día se hace más complejo este concepto. Y ahora no solamente vamos a nivel de DNA en el genoma, sino en epigenoma tenemos que ver los cambios epigenéticos. A nivel de transcripción hay muchísima regulación que también es importante, los MIRNAS y los IRNAS, que tienen ya que ver algunas patologías, proteómica, metabolómica, microbioma, y etcétera, etcétera, ¿no? Ya les he comentado cómo en la enfermedad monogénica, en las infecciosas, pero la enfermedad compleja precisamente es tan compleja que ha sido muy difícil poder abordar estas patologías, artritis, Alzheimer, hipertensión y diabetes. Pero gracias a estas herramientas, en que diseca perfectamente toda la interacción que ocurre desde a partir del DNA, los cambios epigenéticos, las expresiones, etcétera, hemos podido clasificar mejor algunas patologías complejas. Y pongo este ejemplo porque diabetes, por ejemplo, siempre habíamos visualizado a un paciente, o podríamos tener 10 pacientes en una sala de espera del endocrinólogo y consideramos que la diabetes era una entidad clínica con muchos desenlaces. Y eso no es así, ¿sí? Igual que diabetes o hipertensión o en fin, en general las enfermedades complejas, que es el reto ahorita de esta medicina, del diagnóstico, es que cada una puede tener un inicio diferente, un metabolismo diferente y que al final, como son rutas de señalización tan complejas, convergen en un fenotipo, pero ese fenotipo tan complejo que si lo caracterizamos nosotros vamos a ver si hay más un daño pancreático, hay más un daño renal, más un daño cardíaco, finalmente hepático, porque cada vez que nosotros estratificamos y entendemos en ese mundo de genes, por ejemplo, aquí a la derecha, de estas enfermedades, diabetes con hipertensión, con daño renal, cómo comparten genes y algunos sujetos
tienen más relación entre diabetes e hipertensión, ¿sí? Esa correlación que mencionaba el doctor, esa interacción que mencionaba el doctor Kersenhoff, puede ser que en un paciente sea mayor y con otro paciente la interacción sea más con un daño renal. Esto nos da pie a estratificar, a dar un seguimiento diferente y una terapia diferente, como vemos en este último recuadro. Finalmente, este es el reto. El reto es seguir identificando, porque algunas de las patologías todavía no la podemos abordar mediante métodos moleculares. Y no quiero también dejar de mencionar a nuestros amigos que hacen matemáticas y bioinformática, ¿no? Ya todas estas herramientas no pueden ser analizadas. Todos los resultados de estas técnicas pues se analizan con el acompañamiento de estas técnicas incluso de inteligencia artificial en cualquiera de estas patologías. Les decía que esto lo hemos ido haciendo a través de proyectos de investigación y les comento que Origen es un proyecto de investigación como un biobanco de 100,000 sujetos que colectamos información genómica, clínico y epidemiológica en el Tecnológico de Monterrey, y todo es con la intención de unir a través de análisis genómicos y de inteligencia artificial estas interrelaciones y entender mejor las enfermedades. Termino con quizá cuál sería el mensaje que en esta presentación pudiera yo dar. Es que estas herramientas moleculares que nacieron de una forma ingenua, insisto, ingenua, porque pensábamos que íbamos a encontrar todas las respuestas secuenciando un gen, pues se han convertido en herramientas de rutina que se han adaptado a sistemas de salud pública y privada, obviamente, porque son ya necesarias en el diagnóstico y han favorecido a miles de pacientes. Se ha alcanzado el sueño de poder diagnosticar, tratar, prevenir y dar seguimiento a una enfermedad basándose en nuestros genes. Sin embargo, hay mucho por hacer, mucha investigación, y ver cómo todas estas herramientas se predice que para entre el 2030 o más o menos pudiéramos entender mejor la enfermedad compleja, donde el ambiente forma un factor muy importante que no sabemos cómo vamos a meter en esta ecuación. Así que con una idea muy simple y un sueño muy grande, quiero terminar con esta frase que dice: sueña mucho, sueña grande, pero empieza con poco, pero actúa. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, haber visto el video introductorio. Para un tema de diagnóstico genético, siempre vamos a ver varias cosas: el tratamiento, el pronóstico, determinamos la forma de herencia. Con eso podemos tener una idea para evitar esta transmisión a las siguientes generaciones, y obviamente el estudio familiar completo, ¿no? Los estudios genéticos pues nos permite visualizar muchas enfermedades que eran imposibles de hacer un seguimiento, una predicción, ¿no? Y probablemente pues al final del tema un diagnóstico preciso y un consejo genético, ¿no? Hemos avanzado realmente desde la parte cromosómica hasta la parte nucleotídica ya, ¿no? El secuenciamiento, lo cual ha facilitado mucho el trabajo, ¿no? Reacciones como el PCR, que es muy conocido. El PCR ha permitido realmente, y no solamente el PCR, sino sus variantes, ¿no? Han permitido el avance de, ¿no?, este diagnóstico de enfermedades humanas. Hoy existen realmente diversos tipos de PCR, ya no solamente el tema convencional o punto final, sino que ya existen otros que son aplicados para una detección precisa, ¿no? Las aplicaciones son muchas, ¿no? Hay enfermedades
con variantes desconocidas, eso también está avanzando bastante. Y bueno, esperamos realmente que muchas enfermedades sean diagnosticadas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, para la detección de los famosos trinucleótidos, ¿no? Esos codones adicionales que se colocan en forma repetitiva y producen un aminoácido que no debería estar, o un grupo de aminoácidos que no debería estar ahí, ¿no? La enfermedad de Huntington es una de las más, ¿no? de las más conocidas. Vamos a ver que lo que pasa con esta proteína es que este triplete que ustedes observan produce glutamina y esto agranda, ¿no? la traducción de la proteína. Lo interesante que en la enfermedad de Huntington, cuando esto pasa un límite, ¿no? comienza a haber problemas para desarrollar. Mientras más tripletes tengas repetidos, la enfermedad es más severa y, y se da en menor edad de vida del individuo, ¿no? Vamos a ver un pedito de esto. Que parezca que hemos bebido hace 20 años no pruebo los alcohólicos. Porque 20 años sin beber son suficientes para que no me llamen borracho. A veces que vamos borrachos no vamos. Con nuestra enfermedad parece que no. Los motivos de nuestra enfermedad andamos así que padecemos como si fuéramos borrachos. Enfermedad de Huntington. Vamos a ver que es una enfermedad neurodegenerativa rara que involucra una secuencia repetida en el ADN, la cual va a estar codificando para una proteína normal. Esta secuencia repetida normal me va a estar resultando en movimientos característicos, anormales y problemas cognitivos de esta enfermedad. La enfermedad de Huntington es una enfermedad autosómica dominante, lo que significa que un alelo mutado es suficiente para causar la enfermedad. Y pues una persona afectada tiene el 50% de probabilidades de pasar un alelo mutado a su descendencia. Vamos a ver que en la mayoría de las personas el gen IT15 codifica para no en la mayoría, en todas las personas el gen IT15 codifica para una proteína llamada huntingtina. Este está localizado en el cromosoma 4 y en personas normales en esta proteína hay una repetición en triplete de SAG de K, el cual codifica se traduce en glutamina. Y bueno, en personas normales este triplete K está repetido de entre 10 a 35 veces seguidas. En personas con la enfermedad de Huntington vamos a ver que debido a esta alteración, este triplete de K va a ser repetido más de 36 veces. Es cuando está repetido más de 36 veces que las personas empiezan a exhibir la sintomatología y pues empiezan a exhibir la enfermedad en sí. Bueno, la proteína mutada lo que va a hacer es que se va a estar conglomerando las neuronas del núcleo caudado y del putamen provocándoles la muerte. Algunos aspectos generales es que bueno, esta enfermedad va a estar causada por una destrucción de una subpoblación de neuronas GABAérgicas en el núcleo caudado, como ya lo dijimos. Los movimientos involuntarios,
la coria de Huntington comienzan cuando han desaparecido de entre el 30 al 40% de las neuronas en el núcleo caudado. ¿Qué es lo que sucede? Las proteínas defectuosas de la huntingtina van a estar promoviendo la formación de cuerpos de inclusión y agregados amiloideos insolubles en el citoplasma o en el núcleo de las neuronas afectadas. Viendo esto de una manera muy general, molecularmente, vamos a ver que la huntingtina puede llegar a migrar al núcleo y causar una alteración de la expresión génica del BDNF. Este está involucrado en la plasticidad neuronal y en la supervivencia neuronal. Esto sería en el núcleo. En el citoplasma se supone que al momento de someter a la huntingtina a la degradación por el protosoma, debido a esta repetición mayor a 36 tripletes de CAG, no se llega a degradar correctamente este fragmento y pues este inclusive puede llegar a inhibir al protosoma. Y pues el fragmento va a quedar libre en el citoplasma, donde puede llegar a interactuar con las mitocondrias, causando una toxicidad mitocondrial y por ende activar la vía de las caspasas, lo cual me va a llevar a la apoptosis de mi neurona. También puede alterar el transporte de vesículas y pues también lo podemos tener como agregados perinucleares. Ahora, algo que hay que saber también es que la repetición de estos tripletes de CAG puede causar que la polimerasa agregue aún más tripletes de CAG al momento de la replicación. Es por esto que un niño que adquirió la enfermedad de manera congénita puede tener, bueno, debido a que tiene más expansiones celulares desde el momento en que es un feto hasta su adultez, va a tener aún más repeticiones de CAG y por ende su ADN es aún más inestable. Mientras más repeticiones de CAG haya, más rápido se van a estar desarrollando los síntomas. Es por eso, bueno, este fenómeno es conocido como anticipación. Y es por esto que una familia con Huntington va a tener síntomas más tempranos con cada generación. Bueno, ya dijimos que la enfermedad de Huntington tiene 100% de penetrancia y pues debido a esto la prueba de Huntington es muy útil para determinar si la enfermedad se va a desarrollar en individuos con riesgo. Dentro de los síntomas vamos a ver que pues están involucrando al sistema nervioso central progresivamente y aquí vamos a ver una afectación del movimiento, de la cognición y pues del estado de ánimo. Muy comúnmente se va a estar presentando alrededor de la cuarta década de vida y pues bueno, esto va a ser muy dependiente de la historia del paciente, de la historia familiar y pues de las repeticiones del triplete que tenga el paciente. Mientras más tenga, va a haber una aparición de síntomas mucho más temprano. Si en el transcurso del tiempo mueren suficientes neuronas localizadas en el putamen y en el núcleo caudado, esto puede ocasionar una pérdida real del tejido cerebral en esa área y pues por ende va a haber una expansión de los ventrículos laterales. Estas áreas tienen un papel muy importante en el movimiento, mayormente inhibiéndolo, y es por eso que la muerte neuronal en ganglios basales causa la coria de Huntington, que van a ser movimientos sin sentido. También podemos ver que esto va a estar causando la tetosis y pues es muy característico que se dé en la mano. Estos movimientos no pueden ser inhibidos conscientemente y solo se van a estar deteniendo al dormir y pues otros problemas motores van a estar incluyendo los movimientos oculares anormales y una coordinación pobre. Dentro de problemas psicológicos vamos a ver que tenemos incluidos a la demencia, va a haber problemas de personalidad y depresión. Y bueno, las regiones afectadas en el cerebro tienen una menor cantidad de GABA y acetilcolina. Hay un incremento en niveles de dopamina y es por esto que los neurolépticos antagonistas del receptor de dopamina y la tetrabenazina, que va a estar depletando los niveles de dopamina, son usados para tratar la coria en personas con enfermedad de Huntington. La muerte suele ocurrir 20 años después del diagnóstico, muchas veces por neumonía por aspiración, debido a una deglución descoordinada, o debido al suicidio. Gracias. Bien, hoy en día
existe por PCR solamente identificación de los tripletes adicionados que producen la enfermedad de Huntington. Ya es un tema hasta de rutina. Otra enfermedad que también aparece es la distrofia miotónica. Una enfermedad que, si lo observas bien, el tema del rostro se comienza a alterar, sobre todo cuando el individuo va creciendo, ¿no? También existe ya el problema de la expansión de estos tripletes. En este caso es otro triplete muy parecido al Huntington, y que producen pues una proteína que comienza a producir ¿no? síntomas, una sintomatología en esta distrofia miotónica. Vamos a ver unos videos un ratito. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la distrofia miotónica? La distrofia miotónica, también conocida como distrofia miotónica, DM, o enfermedad de Steinert, es una forma de distrofia muscular. Las distrofias musculares, o miotonias, son un grupo de afecciones que causan un debilitamiento progresivo de los músculos. Los síntomas de la distrofia miotónica pueden variar ampliamente debido a la participación de muchos sistemas en el cuerpo. Uno de los síntomas más distintivos es la rigidez muscular, la relajación muscular, que normalmente ocurre después de la contracción muscular, se retrasa notablemente en esta condición, lo que resulta en una rigidez general. Esto puede ser demostrado por un paciente que intenta relajar su mano después de agarrar un objeto por un periodo de tiempo prolongado. En la distrofia miotónica, el paciente no podría relajar inmediatamente el agarre sin ayuda. Los síntomas de distrofia miotónica comienzan en la cara, progresando hacia abajo hasta la cintura escapular. Posteriormente, se pierden los movimientos del pie, como la dorsiflexión. Las manifestaciones faciales de los síntomas de distrofia miotónica incluyen un aspecto característico de cara de hacha. Esta fisonomía aparece como un eco de los músculos alrededor de las sienes debido a la participación del músculo temporal con una capucha de los ojos. En estadios más avanzados, la mitad inferior de la cara se hunde, con una caída del labio inferior como resultado de la atrofia de los músculos maceteros y orbiculares. Otra característica distintiva de la distrofia miotónica es que los músculos proximales permanecen relativamente más fuertes que sus contrapartes distales a lo largo del curso de esta enfermedad. Sin embargo, la debilidad de los cuádriceps puede presentarse en varios pacientes. Por ejemplo, un paciente puede tener músculos de las piernas relativamente fuertes pero una profunda debilidad de la dorsiflexión del tobillo, lo que resulta en una caída del pie sorprendente. Los síntomas tempranos de la distrofia miotónica pueden incluir una debilidad de los músculos del cuello, especialmente los esternocleidomastoides y los flexores. La calvicie de patrón frontal es otra manifestación temprana, junto con un debilitamiento severo de los músculos de las extremidades distales. Las manifestaciones tardías incluyen afectación de la lengua y la faringe, que resulta en una voz nasal, problemas severos para tragar y patrones de habla disartrales, en los que un paciente tendría dificultad para articular palabras. Los síntomas de la distrofia miotónica también se presentan en otros sistemas del cuerpo, especialmente en el sistema circulatorio. Los trastornos cardíacos son bastante comunes en la distrofia miotónica, especialmente en pacientes con el tipo de M1. Estos problemas cardíacos se centran principalmente en trastornos eléctricos del miocardio o músculo cardíaco. Los bloqueos cardíacos de primer grado también son comunes. Los bloqueos cardíacos completos son menos comunes que los primeros grados, pero aún así pueden ocurrir en un buen número de pacientes. También pueden ocurrir otras anomalías cardíacas, como insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad cardíaca pulmonar.
De hecho, varios sistemas dentro del cuerpo se ven afectados durante el curso de la distrofia miotónica. Por ejemplo, los problemas metabólicos como la resistencia a la insulina y la diabetes son comunes. También pueden ocurrir trastornos gastrointestinales que incluyen estreñimiento y disminución de la motilidad GI. La distrofia miotónica también produce deficiencias mentales, lo que lleva a disfunción cognitiva e hipersomnia. La atrofia testicular y las cataratas también pueden presentarse en esta condición. Trabajar con tantas apps es un dolor de cabeza. Empezó con pérdida de no poderme parar en talones, en puntas de pies tampoco. Y eso fue progresando. Ya no fui capaz de seguir corriendo, de saltar, a pesar de que inclusive donde laboraba jugaba baloncesto con los muchachos o jugaba voleibol, y fui perdiendo esa fuerza. Y los diagnósticos que empiezan a hacer de pronto una hernia en la columna, es un problema de rodilla, empiezan a descartar cosas hasta que llegas a una enfermedad que a veces para los médicos ya está desconocida, no una distrofia, pero hasta llegan. Por esos días cuando conocí la Fundación FUPER, y ellos ya también me dieron una cita con uno de los especialistas que les colaboran, la doctora Dionis, y ella también me ayudó con el diagnóstico. Bien, otra enfermedad que está ubicada en diferentes genes son las ataxias espinocerebelosas, los SCA. Ya se ha identificado incluso el gen, que es el nombre del gen, pero está repetido, ¿no? Se transmite porque es una herencia autosómica dominante, lo cual complica más el tema, ¿no? Vamos a ver entonces un ratito. Hola, les habla Jessica Patraca y hoy les hablaré sobre la ataxia espinocerebelosa. Empecemos por definir ataxia. La ataxia se refiere a estas enfermedades neurológicas en las que hay una degeneración o daño en las células del cerebelo teniendo problemas de equilibrio y de coordinación de movimientos principalmente. Actualmente se conocen poco más de 43 tipos de ataxias espinocerebelosas y si eso te parece mucho, déjame decirte que se cree que no es ni la mitad de las ataxias que existen, pues hay más de 200 etiologías. Esto quiere decir que son más de 200 causas para esta enfermedad. Se clasifican en 3 tipos, las adquiridas, hereditarias y degenerativas no hereditarias. Las adquiridas son mayormente autoinmunes, las hereditarias autosómico-recesivas, autosómico-dominantes, mitocondriales o ligadas al cromosoma X. En las degenerativas no hereditarias encontramos la atrofia multisistémica cerebelosa y la ataxia esporádica del adulto. Es importante saber que las adquiridas normalmente son agudas o subagudas y las hereditarias y degenerativas no hereditarias suelen ser crónicas. Debemos tener cuidado con algunos medicamentos que como médicos recetamos, ya que también hay ataxias inducidas por medicamentos como el litio, amiodarona y otro muy común que es el metronidazol. En el caso de las ataxias espinocerebelosas, entran en la categoría de ataxias hereditarias, que estas van a ser crónicas y menos comunes que las ataxias adquiridas. Son causadas por un gen específico alterado. Se ha descubierto que en la mayoría de estas, los genes se alteran por un exceso de repeticiones de los tripletes CAC. Los tripletes CAC son bases en los nucleótidos. Son un patrón de citosina, adenina y guanina y conforman nuestro ADN. Estos normalmente se repiten entre 10 a 28 veces, pero en el caso de enfermedades como la enfermedad de Huntington y algunos tipos de ataxias, este triplete se repite más de 40 veces, impidiendo el funcionamiento del gen del que se esté hablando y por lo tanto causando daños sobre las neuronas. Los pacientes con ataxia espinocerebelosa presentan síntomas como problemas de coordinación y equilibrio. Incluso se les hace difícil el recoger objetos o tomarlos de la manera adecuada. La marcha atáxica es cuando la persona camina de manera tambaleante y que incluso empieza por tropiezos. Y sí, es normal que nos tropecemos, pero cuando pasa muy seguido, ojo,
que esto ya está sospechoso. La dismetría se refiere a la dificultad para controlar la amplitud del movimiento. Muchos de estos pacientes que tienen ataxia espinocerebelosa no logran controlar este movimiento. La hipotonía, que se refiere a la disminución del tono muscular. La disartria, que es la dificultad para hablar, la dificultad para fijar la mirada, la falta de coordinación de ojos y también en las manos, movimientos involuntarios del ojo, problemas visuales y problemas para recordar información. Además de verificar los datos heredofamiliares y estos síntomas, se diagnostica con la prueba genética, en la que se identifica al gen alterado y así el tipo de ataxia espinocerebelosa. El tratamiento se enfoca en disminuir algunos de los síntomas y retrasar la enfermedad, porque desgraciadamente no existe cura. Los medicamentos que están siendo investigados para su tratamiento son el zolpidem y vareniclina. Además de usarse la fisioterapia para fortalecer los músculos, se usan dispositivos que ayudan a la movilidad del paciente desde un bastón hasta una silla de ruedas. Con nosotros, sin más retraso, le paso el testigo. Bienvenida a la doctora González Latapy. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias por esa introducción y estoy encantada de poder estar aquí, de tener a tantas personas hispanohablantes que se están uniendo alrededor del mundo. Y bueno, como Mónica mencionó, uno de mis objetivos es el poder transmitir algo de esta información a toda nuestra comunidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la ataxia. Entonces, son realmente un tema muy extenso. Entonces, les voy a hablar sobre lo que es, cuáles son los síntomas comunes de la ataxia, cómo se diagnostica, un poco de la genética, qué tratamientos están disponibles en este momento, y cuáles son algunos de los recursos a los que pueden accesar y sobre todo recursos también en los países hispanohablantes, incluyendo España y Latinoamérica. Y bueno, ¿qué es lo que pensamos cuando pensamos en ataxia? Y la ataxia realmente lo que define es esos movimientos que son un poco dificultad para coordinar los movimientos. ¿No? Las personas pueden describir que sus movimientos son torpes, que tratan de los movimientos sobre todo voluntarios, por ejemplo, el mover las manos, el caminar, y no pueden controlar bien esos movimientos y muchas veces lo describen como una falta de coordinación. Es importante saber que ataxia en sí no es una enfermedad en sí misma, sino que más bien estamos describiendo esta falta de coordinación para los movimientos. Y existen más de 200 tipos de ataxia y diferentes causas para esta ataxia, para estos movimientos, falta de coordinación, estos movimientos voluntarios. Y si lo pensamos en categorías, podemos pensar en 3 grandes categorías. Son lo que es la ataxia cerebelar, que es esta ataxia que viene por algunos cambios en el cerebelo, es una parte del cerebro. La ataxia vestibular, que viene por algunos cambios particularmente en el sistema vestibular, que es un sistema que se encuentra en el oído interno y que ayuda al balance. Y la ataxia sensorial, que viene por cambios en estos receptores que se encuentran en nuestras manos y sobre todo en los pies, que ayudan a saber en dónde se encuentra nuestro cuerpo en el espacio. Entonces, hay un cambio en cualquiera de estos sistemas, eso puede llevar al síntoma de ataxia, es decir, a que estos movimientos sean, sobre todo movimientos voluntarios, no sean tan coordinados como uno quisiera. Ahora, el día de hoy me voy a enfocar sobre todo en esta ataxia cerebelar, porque es una de las ataxias un poco más comunes que vemos, sobre todo como neuróloga, como especialista de trastorno de movimiento. ¿Y qué es lo que generalmente vemos cuando alguien tiene estos síntomas de ataxia? Y pueden presentarse con una variedad. Muchas veces, y lo que vemos comúnmente, yo veo comúnmente en mi clínica, es que alguien se presenta diciendo que tiene problemas para caminar, problemas para el equilibrio. Entonces, en personas que tal vez han notado
que cuando caminan tal vez tienden a irse en una dirección, ya sea siempre hacia el lado derecho o siempre hacia el lado izquierdo, o como que no pueden controlar también los movimientos de los pies y están teniendo caídas frecuentes. Y sobre todo lo pueden percibir más cuando, por ejemplo, están tratando de usar escaleras o están tratando de hacer movimientos un poco más rápidos, como al correr. Luego esto puede llevar a caídas, entonces puede ser que las personas estén notando que se están cayendo de manera más frecuente. También la ataxia puede llegar a afectar el movimiento de los ojos. Entonces el movimiento de los ojos, en lugar de ser coordinado, tal vez no, se pierde esa coordinación del movimiento de los ojos, y esto puede llevar a algo que llamamos diplopia o esta vista doble. Entonces las personas pueden llegar a ver un objeto, en lugar de verlo como uno solo, pueden pensar que se encuentran dos objetos, uno al lado del otro o uno encima del otro. Entonces eso también va a llevar, por supuesto, a problemas para caminar, va a también afectar los movimientos porque las personas no están viendo como deben. Y en algunos casos también las personas pueden describir los objetos, sobre todo los objetos que están a una distancia un poco más larga, parecen moverse o parecen estar como saltando en el espacio. Y eso es algo que también vemos comúnmente en alguien que tiene ataxia. Igual que hay cierta coordinación que debe de suceder para que las personas puedan mover sus brazos, sus piernas, puedan caminar de manera coordinada, también hay cierta coordinación de los músculos que ocurre cuando alguien quiere hablar. Y entonces en personas que tienen ataxia podemos ver estos cambios al hablar. ¿Y qué me refiero con esto? Principalmente las personas pueden encontrar que no modulan también el volumen de cuando hablan. Entonces, por ejemplo, puede ser que estén hablando de repente muy alto, muy bajo, y es un poco como que separan es difícil separar entre palabras. Y igualmente puede haber dificultades para coordinar las manos. Entonces, por ejemplo, sobre todo estos tareas motoras finas pueden ser difíciles, por ejemplo, el abotonar una camisa, o también cuando alguien trata de tomar un objeto, por ejemplo, si uno tiene un vaso de agua que está en la mesa, tal vez no llegan al vaso o como que se van más allá del vaso. Entonces la coordinación para también controlar objetos, manipular objetos en el espacio puede perderse, y algunas personas también pueden describir esta dificultad al comer, por ejemplo, que hay dificultad ya sea con alimentos o también con líquidos, sobre todo con agua simple, y puede haber que la gente tosa o como que haya esas dificultades al momento de comer. Y bueno, ¿qué es lo que puede llegar a causar esta ataxia? Y como les comenté, lo que me voy a enfocar un poco más es en las causas de ataxia cerebelar. Entonces, este tipo de ataxia ocurre porque hay un cambio en esta parte del cerebro que se llama el cerebelo. Y esta parte del cerebelo se encuentra en la parte posterior del cerebro, en la base del cerebro, y sabemos que es un área muy importante para procesar información que viene de otras áreas del cerebro, procesar información que viene de la médula espinal, que es esta médula que corre por la espalda, y también procesar la información de esos receptores sensoriales que tenemos en las manos, que tenemos en los pies. Entonces, si hay algo que está afectando el funcionamiento del cerebelo, es cuando se pierde este procesamiento de la información, y esto es lo que puede llegar a causar los síntomas de la ataxia. Y sabemos que sobre todo el cerebelo es muy importante para controlar el equilibrio y también para controlar los movimientos, y sobre todo el asegurarse que los movimientos sean coordinados y sean suaves. Entonces, es por eso que vemos que algo que afecte el cerebelo puede cambiar la forma en que se llevan a cabo sus movimientos y de nuevo llevar a los síntomas de la ataxia. Y bueno, hay muchas diferentes causas para la ataxia.
Y generalmente, como lo pensamos como neuróloga o como especialista en trastorno de movimiento, realmente depende de cuánto tiempo se presentan los síntomas. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, si son síntomas que empiezan en días, es decir, de un día al otro alguien se despierta y de repente tiene esta falta de coordinación, estos movimientos, eso es algo que generalmente llamamos una ataxia aguda o ataxia que pasa en días. Y en esos casos, generalmente vamos a sospechar que esta ataxia se debe a alguna apoplejía o infarto cerebral, es decir, algo que pasa de manera rápida. Puede ser también que alguien haya tomado demasiado alcohol y esto ha llegado a producir una intoxicación. Sobre todo sabemos que el alcohol afecta de manera particular al cerebelo. Entonces también podemos tener personas que se presentan con ataxia después de tomar grandes cantidades de alcohol. Hay ciertos medicamentos que también, si el medicamento no se está procesando de manera adecuada o si alguien está en una dosis muy elevada de ciertos medicamentos, estos también pueden presentarse con ataxia. Y estos generalmente son medicamentos que se utilizan, por ejemplo, para tratar convulsiones o epilepsia, o hay ciertos medicamentos que se usan también para tratar el dolor, que de nuevo, generalmente si se utilizan de manera que el médico lo prescribe, es menos probable que causen ataxia, pero en algunos casos, si la dosis es muy alta o si hay otros problemas como problemas del hígado, problemas del riñón, que están evitando que estos medicamentos se metabolicen y se procesen de manera adecuada, se puede acumular y entonces esa acumulación de los medicamentos puede llevar a causar la ataxia. Sabemos también que hay ciertas infecciones que pueden afectar de manera particular al cerebelo y esto lo vemos muy comúnmente también en niños, pero también puede ocurrir en adultos y de nuevo, en esos casos una infección pasa de manera rápida. Y sabemos también que deficiencia de ciertas vitaminas, sobre todo lo vemos con la vitamina E, la vitamina B12, que son vitaminas importantes para mantener el funcionamiento del sistema nervioso y el funcionamiento del cerebelo. Y entonces, si alguien no se está alimentando de manera adecuada o no está absorbiendo las vitaminas de los alimentos, puede llegar a haber un déficit de estas vitaminas y eso también se puede presentar en forma de ataxia. Ahora, cuando alguien lleva los síntomas por más tiempo, digamos, los síntomas se desarrollan poco a poco y son meses en que alguien lleva los síntomas, entonces generalmente pensamos más bien en que la ataxia puede ser causada por algún tumor en el cerebro, que puede ser causada por algo que llamamos los priones, que es similar a una infección, digamos, pero es más bien una acumulación de proteínas en el cerebro que no deben de acumularse. Y generalmente los priones algunos lo vemos que puede ser de manera familiar o puede ser de nuevo por algo en el ambiente. Y también podemos pensar en algo que llamamos un síndrome paraneoplásico. Y esto lo que nos referimos es si alguien tiene algún tumor, sobre todo un tumor canceroso que no se ha detectado, a veces el sistema inmune, ese mismo sistema que nos ayuda a combatir infecciones, al tratar de combatir el tumor puede producir anticuerpos o sustancias que empiezan a actuar en contra del cerebelo, como que el sistema inmune se confunde un poco y entonces estas sustancias o anticuerpos al actuar contra el cerebelo también pueden causar daño del cerebelo y entonces los síntomas de ataxia. Entonces, y finalmente, si tenemos a alguien que ha empezado con síntomas poco a poco y lleva los síntomas por años, eso es generalmente pensamos que puede ser una causa genética, es decir, y eso puede hablar un poco más sobre cuáles son las causas genéticas de la ataxia. También puede ser una enfermedad que llamamos la atrofia multisistémica.
Y esta es una enfermedad que es muy parecida a otra enfermedad neurológica llamada enfermedad de Parkinson, donde las personas pueden tener también problemas para caminar o pueden tener un poco de rigidez o un temblor, pero también tienen ataxia. Y esto es una enfermedad neurodegenerativa, que quiere decir que por alguna causa, de nuevo, hay un daño al cerebelo. Es un área que estamos tratando de realmente saber por qué ocurre esta causa en la atrofia multisistémica. No sabemos de manera adecuada por qué algunas personas la desarrollan y no otras. Pero vemos también que la ataxia puede ser un síntoma muy importante en estas personas que tienen atrofia multisistémica. También hay personas que pueden tener esta otra enfermedad neurológica que se llama esclerosis múltiple, y cuando en la esclerosis múltiple hay ciertas lesiones en el cerebro que ocurren, y si estas lesiones están ocurriendo en el cerebelo, entonces es también cuando las personas pueden presentar ataxia como parte de su esclerosis múltiple. Y hay algunos casos en que llamamos una ataxia idiopática. Y esto quiere decir que no tenemos una causa para la ataxia. Es alguien que lleva los síntomas por años. Generalmente lo vemos más en personas mayores que empiezan a desarrollar ataxia cuando tienen 50, 60 años, y hacemos estudios genéticos y no tienen una causa genética, no tienen esclerosis múltiple o atrofia multisistémica, y realmente no encontramos ninguna otra explicación para la ataxia, y eso es cuando llevamos que es algo idiopático, es decir, que desgraciadamente no tenemos una explicación. Y bueno, no es algo poco común, es algo que encontramos especialmente de nuevo en personas que son un poco más mayores. Ahora, como pueden ver, pues las causas de ataxia son varias, y entonces el diagnóstico o la forma en que hacemos el diagnóstico y los diferentes exámenes y test de laboratorio que vamos a ordenar como neurólogas, pues es para tratar de encontrar ya sea una infección o un tumor, o tratar de elucidar si la ataxia puede ser por alguna de estas causas que les acabo de hablar. Y entonces, comúnmente vamos a empezar con estudios de sangre, sobre todo, de nuevo, para ver los niveles de vitaminas, porque como les comenté, algunas veces cuando hay vitaminas que están bajas, eso puede llevar a la ataxia. Y principalmente estas vitaminas, la vitamina B12 y la vitamina E. ¿Y por qué es importante esto? Pues principalmente porque si hay un déficit de alguna vitamina, una manera de tratar los síntomas de la ataxia va a ser el reponer esa vitamina que no se está absorbiendo en el cuerpo, y por supuesto tratar de encontrar por qué no se está absorbiendo esa vitamina. También en estos estudios de sangre podemos buscar esos anticuerpos o esas sustancias que yo les comentaba que podemos encontrar en los síndromes paraneoplásicos. Entonces, si hay algún anticuerpo, alguna sustancia que está actuando en contra del cerebelo, eso los podemos medir en sangre, y si ese es el caso, pues entonces tenemos una respuesta de por qué se está presentando los síntomas de ataxia. Ahora, en muchos casos, estos estudios de sangre pueden ser completamente normales. Y si ese es el caso, en algunas ocasiones también haremos algo que llamamos una punción lumbar. Y esto es principalmente si estamos sospechando que hay alguna infección que está produciendo daño al cerebelo, o si tenemos una alta sospecha de que alguien tiene un síndrome paraneoplásico y no encontramos anticuerpos en la sangre. Y lo que obtenemos en una punción lumbar, o el objetivo de una punción lumbar, es obtener
un poco de ese líquido que rodea al cerebro y a la médula espinal. ¿Y por qué es esto? Pues porque en muchas ocasiones estos anticuerpos, o si hay alguna infección, podemos detectarlos en ese líquido. Y la forma en que se obtiene una punción lumbar es realmente un procedimiento muy común que hacemos como neurólogos, y es por medio de una aguja pequeña que se inserta en la parte inferior de la espalda, y por ahí obtenemos un poco de este líquido. Y bueno, algo importante de saber es que el líquido se está haciendo constantemente, entonces aunque quitemos un poco de ese líquido se vuelve a hacer en el sistema, entonces no hay mayor complicación en ese sentido, y pues bueno, puede ser algo que su médico pueda recomendar cuando están tratando de encontrar una causa para esta ataxia. También algo muy importante y algo que vamos a hacer cuando vemos a alguien por primera vez que está experimentando o está describiendo estos síntomas de ataxia, va a ser algo que se llama una resonancia magnética. Entonces, este es un tipo de imagen donde vemos de manera muy detallada el cerebro. Y este es un ejemplo de una resonancia magnética. Entonces, este es el cerebro de una persona, y lo que nos ayuda es a ver diferentes detalles. Podemos ver si hay alguna disminución del volumen del cerebelo, entonces pues sería el cerebelo, que de nuevo está en la parte posterior y en la base del cerebro. Y por ejemplo, esta es una persona que tiene ataxia, y como podemos ver hay muchos espacios entre las diferentes partes del cerebelo. Todos estos espacios de negro no deberían estar aquí entre el cerebelo, y entonces eso puede ser la causa de por qué alguien está presentándose con ataxia. Y también podemos buscar otros cambios. Por ejemplo, si alguien tiene esclerosis múltiple, podemos ver lesiones en el cerebelo. Si alguien tiene atrofia multisistémica, también podemos ver un cambio muy característico, que es esta como cruz en el cerebelo. Y por supuesto, también con la resonancia magnética podemos descartar si alguien tiene algún tipo de tumor o un infarto cerebral que haya afectado el cerebelo y esté causando estos síntomas. Entonces, esto puede ser también algo muy común que su neurólogo o su neuróloga va a recomendar cuando están tratando de encontrar por qué le causa la ataxia. Y bueno, también existe la posibilidad de la genética. Y esto es más y más común. Sobre todo ha habido un gran avance en el tipo de estudios genéticos que se pueden hacer, y con eso también los costos del estudio genético han disminuido, y en muchos casos va a depender por supuesto de la aseguranza, pero en muchos casos el seguro médico puede cubrir al menos algunos de estos estudios genéticos. Es importante saber que bueno, qué tan fácilmente se van a conseguir estos estudios genéticos también depende del país donde vivimos, pero en la mayoría de los centros grandes de neurología, sé que de nuevo yo soy de México, sé que en el Instituto de Neurología de México se hacen estos tipos de estudios, y la mayoría de los casos se va al menos poder hacer un estudio simple de genética. Y bueno, ahora los estudios genéticos tal vez no van a pasar en todas las personas que tienen ataxia, sobre todo si ya ha habido alguna respuesta que se encuentra con el estudio de sangre o con la resonancia magnética. Tal vez su neurólogo o neuróloga decidan no hacer un estudio de genética. Pero ¿en qué casos es aún más importante el hacer estos estudios? Es sobre todo si hay una historia familiar de ataxia, es decir, si la persona que empieza a tener ataxia también tiene algunos de sus papás o algunos de sus abuelos o alguien en la familia que haya tenido síntomas similares. Entonces eso aumenta la posibilidad de que sea genética. Y también vemos que en personas que sobre todo
personas que tienen hijos o nietos con este otro síndrome genético que se llama síndrome de X frágil, esas personas también pueden tener un poco de ataxia, y generalmente lo que vemos es sobre todo en hombres mayores que se presentan en la clínica y se presentan con su hijo o su nieto, y el hijo o el nieto tiene el síndrome de X frágil, y las personas, generalmente los abuelos, van a tener ya sea un temblor o algo de poca coordinación al usar las manos, y eso también puede ser una causa genética de ataxia. Y bueno, ¿cómo se hacen esos estudios genéticos? Va a depender del estudio, pero en general podemos obtener estos estudios genéticos ya sea por una muestra de sangre, o en algunos casos se puede obtener también por la saliva, y puede ser que se les mande este kit para obtener la saliva, y luego se procesa en un laboratorio. Entonces también va a depender que sea el tipo de test que estén disponibles en el lugar donde usted vive. Y bueno, hablando un poco más sobre la genética, entonces nosotros cuando pensamos en causas genéticas de ataxia, generalmente lo podemos dividir en dos grandes grupos, algo que llamamos la ataxia dominante, autosómica dominante, o la ataxia autosómica recesiva. ¿Y qué es lo que qué nos referimos cuando decimos que es la ataxia autosómica dominante? Eso principalmente lo que describe es de dónde se hereda el gen que está cambiado o mutado. Entonces, nosotros tenemos, para empezar, estos genes, y los genes son, digamos, las piezas que ayudan ayudan a dar las instrucciones de cómo se debe desarrollar nuestro cuerpo y cómo debe funcionar el cuerpo. Entonces, si alguna de estas instrucciones, si hay un cambio en alguna de estas instrucciones, hay un cambio en alguno de estos genes, entonces es cuando vienen los cambios en cómo se desarrolla el cuerpo o cómo está funcionando ciertas partes del cuerpo. Y nosotros todos recibimos una copia de nuestros genes de nuestra mamá y una copia de nuestros genes de nuestro papá. Y entonces por cada gen tenemos dos copias. ¿Y qué es lo que nos referimos cuando decimos que algo es autosómico dominante? Es que son genes que se necesita recibir solo una copia que esté cambiada para causar los síntomas. Entonces en este ejemplo tenemos que la mamá va a tener los genes normales, los genes sin ningún cambio, y en cambio el papá tiene uno de sus genes que tiene un cambio. Y cuando tienen a sus hijos, uno de los hijos recibe un gen normal de la mamá, pero recibe este gen que está cambiado del papá. Y el tener ese gen, al tener esa copia del gen que está cambiado, eso es suficiente para causar los síntomas. Y ahora, ¿cuál es el riesgo? Entonces, si alguien se sabe que tiene alguno de estos genes dominantes que están cambiados, el riesgo para los hijos va a ser del 50%. Es un riesgo 50% de que hereden este gen. Entonces, como podemos ver aquí, puede haber hijos que no heredan ningún gen cambiado y entonces no tienen ningún síntoma. Dentro de las ataxias genéticas tenemos este grupo que es la ataxia espinocerebelosa, que se llama así porque es una ataxia que afecta al cerebelo, pero también puede afectar la médula espinal. Y hay más de 43 genes que se han descrito que se asocian o pueden causar este tipo de ataxia. Y también tenemos algo que se llaman ataxias episódicas. Y estas son personas que pueden tener episodios que duren ya sea de segundos a minutos o de minutos a horas con ataxia. Entonces son personas que no tienen los síntomas todo el tiempo, pero más bien durante el día pueden tener estos problemas para coordinar que pueden durar unos segundos a minutos o unos minutos a horas, y fuera de estos episodios están funcionando de manera completamente normal. Ahora, también tenemos algo que se llama la ataxia autosómica recesiva. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para tener los síntomas
tenemos que recibir 2 copias del gen que está cambiado o mutado. Entonces, en este caso, tanto la mamá como el papá tienen que tener estas copias de estos genes mutados, y para que los hijos tengan síntomas, tienen que recibir las 2 copias que están cambiadas o están mutadas. Si hay hijos que reciben solo una de las copias, en ese caso no van a tener síntomas. Y esa es la principal diferencia con el grupo que les acabo de hablar, que es la dominante. Con la recesiva se necesitan esas 2 copias. Y entonces el riesgo para los hijos es menor. El riesgo de heredar estos genes va a ser solamente de un 25% o 1 de cada 4, digamos. Entonces, y solamente van a tener los síntomas si tienen esas 2 copias que están cambiadas. Dentro de estas ataxias autosómicas recesivas, la ataxia de Friedreich es la ataxia más común que vemos dentro de este grupo. Y generalmente lo vemos en niños y de nuevo empiezan con problemas para caminar, pueden tener alguna deformidad de los pies, pueden tener también algo que llamamos nistagmo o movimientos rápidos de los ojos, y también puede afectar otras partes del cuerpo. Por ejemplo, vemos que puede afectar el corazón puede hacerse más grande de lo que debe, y también muy comúnmente pueden tener diabetes. Otro gen que vemos que puede tener esta forma recesiva es un gen que se llama RFC1, y este gen lo vemos sobre todo, lo estamos viendo muy comúnmente en personas adultas. Y además de la ataxia, es muy común que las personas también se presenten con mareos o con una tos. Puede ser una tos seca que lleva años, y también con algo que llamamos neuropatía, o estos son cambios sensoriales, sobre todo en las piernas, dificultad para, ya sea dolor en los pies y piernas, o dificultad para sentir, que se sientan como entumecidas las piernas. También tenemos algo que se llama la ataxia telangiectasia. Esto es poco frecuente, pero cuando se presenta, además de la ataxia, las personas pueden tener que su sistema inmune se vea afectado, entonces tienen más riesgo de tener infecciones, porque el sistema inmune no puede combatir las infecciones de manera efectiva. Y también pueden presentarse estas telangiectasias, que son, es lo que, como la manera en que se presentan, son como estas venas rojas, o algunas veces se describen como arañas, que sobre todo se ven en los ojos, en las orejas, en las mejillas. Muchas veces cuando vemos ataxia telangiectasia, generalmente lo vemos en niños, y puede haber este retraso del desarrollo motor, que quiere decir que los niños se pueden tardar más en empezar a caminar, y cuando empiezan a caminar, pues también como hay esta ataxia, son movimientos poco coordinados, y de nuevo infecciones, sobre todo infecciones respiratorias frecuentes, porque va a haber esta afectación del sistema inmune. Y finalmente también tenemos algo que se llama la enfermedad de Wilson, que eso es una enfermedad que principalmente se acumula una sustancia que se llama cobre, y es por un cambio en la manera en que funciona el hígado. Y esta enfermedad de Wilson realmente puede causar muchos síntomas neurológicos distintos, y ataxia es uno de ellos. Ahora, algo que les quería compartir, sobre todo porque, bueno, estamos aquí de varios países hispanohablantes, es que mucho de la investigación en ataxia se ha hecho principalmente en países europeos o en poblaciones que son de ascendencia europea, y entonces no tenemos tanto de la información sobre la ataxia en países latinoamericanos, pero este es un estudio que se hizo hace algunos años ya, en 2019, pero que muestra enfocándose en estas ataxias genéticas, esas ataxias espinocerebelosas, o SCA, SCA por sus siglas en inglés, y viendo cuáles eran las más comunes en diferentes partes de América. Y bueno, algo interesante es que vemos
SCA2, que es muy común en personas que son de ascendencia cubana, en personas que viven en México también. Y también vemos este tipo de ataxia espinocerebelosa, que es de SCA10. Esa, interesantemente, la vemos de manera relativamente común, o lo vemos principalmente en países de Latinoamérica, pero no se ha visto en personas que vienen de Canadá o de Estados Unidos, y tampoco viendo a personas que son de origen latinoamericano que viven en Estados Unidos ahora. Entonces parece ser un tipo de ataxia espinocerebelosa que es más frecuente en países latinoamericanos. Entonces es algo que considerar porque, bueno, si se hace un estudio genético, estos son los genes o los tipos de ataxia espinocerebelosa que son más frecuentes y que los neurólogos o neurólogas pueden considerar cuando están tratando de buscar una causa genética, y el asegurarse que dentro de esos estudios genéticos se incluyan estos genes. Ahora, quiero hablar un poco sobre el tratamiento de la ataxia. Y bueno, el tratamiento principalmente va a depender de la causa. Entonces, por eso es importante el tratar de encontrar una respuesta, una causa de la ataxia. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, si la causa es una deficiencia de vitamina, pues vamos a dar esas vitaminas a reponer esas vitaminas. Si la causa es por un tumor, bueno, pues hay que tratar el tumor, hay que tratar de quitar el tumor o con tratamientos como quimioterapia. Si la causa es porque el cuerpo está produciendo demasiado de estos anticuerpos, hay ciertos medicamentos que pueden reducir y quitar estos anticuerpos que están funcionando de manera poco adecuada. Ahora, ¿qué pasa cuando la causa es desconocida? Cuando no encontramos una infección, no encontramos una deficiencia de vitaminas, no encontramos un tumor. En estos casos, para la mayoría de las ataxias, no hay un tratamiento específico y más bien hay medicamentos que se utilizan para otras situaciones que se pueden tratar de utilizar en personas con ataxia de causa desconocida para tratar de mejorar los síntomas. Entonces, estos medicamentos no van a curar la ataxia, pero más bien el objetivo va a ser en tratar de reducir esa falta de coordinación y tratar de ayudar a que la persona tenga más control sobre sus movimientos. Y algunos de estos medicamentos, por ejemplo, el Riluzol o la amantadina o el baclofen, de nuevo, estos son medicamentos que pueden intentarse y funcionan en algunas personas no. No hay manera de predecir en quiénes van a responder a esos medicamentos y quiénes no. También puede ser que su neurólogo o neuróloga trate de suplementar con algo que se llama coenzima Q10. Y esta es una sustancia que sabemos que es importante para el funcionamiento de las células, y sobre todo células que usan mucha energía, que son, por ejemplo, las células que se encuentran en el cerebelo. Y entonces algunas personas, cuando toman estos suplementos, pueden notar una mejoría de sus síntomas. De nuevo, no es una cura, pero pueden notar una mejoría de sus síntomas. Y también hay ciertas de estas ataxias espinocerebelosas donde la persona tiene una deficiencia de esta coenzima Q no está funcionando también como debe, entonces suplementar la coenzima puede ayudar. Algunos casos también intentaremos suplementar con zinc. Y de nuevo, todos estos medicamentos, suplementos, sobre todo la coenzima Q10 o el zinc, que se pueden obtener sin receta, es importante que antes de intentarlos ustedes hablen con su médico para asegurarse que es una de las opciones adecuadas para intentar. Ahora, algo que no son medicamentos, pero que vemos que es muy importante para cualquier persona, y sobre todo para personas que tienen algún síntoma neurológico, es el ejercicio. Más y más estamos viendo evidencia de que, bueno, todos sabemos que con el ejercicio va a ser bueno para nuestra salud en general,
pero más y más vemos evidencia de que el ejercicio es importante para la salud del cerebro. Y estamos intentando entender exactamente qué es lo que ayuda. Vemos que cuando la gente se ejercita, hay ciertas sustancias que ayudan a mantener el cerebro saludable, se encuentran en mayor cantidad cuando la persona se ejercita. Y también vemos que al hacer ejercicio, pues estamos usando esa conexión entre el cerebro y los movimientos y estamos ayudando a que el cerebro trate de mantener esos movimientos, mantener esos programas motores que nos ayudan a movernos. Entonces, realmente, independientemente de lo que esté causando la ataxia, el tener un régimen de ejercicio es algo que puede ser muy benéfico para cualquier persona que tenga ataxia. Y me gustaría nada más comentar que algo muy que nos emocionó mucho en este último año es que para la ataxia de Friedreich hay ya un medicamento que ha sido aprobado por la FDA, que ese es el nombre de la sustancia activa, y la manera en que funciona este medicamento es, digamos, de cierta manera antioxidante y parece inhibir o disminuir ciertas sustancias que están asociadas con inflamación. Y entonces, si alguien tiene el diagnóstico del ataque de Friedreich, pues bueno, es importante que hablen con su médico para ver si pueden tener acceso a este medicamento. Por supuesto, una limitación puede ser que es un medicamento más nuevo, el costo es un poco mayor y puede ser que no esté tan disponible en todo el mundo. Entonces, pero definitivamente algo que considerar y que hablar con su neurólogo, con su neuróloga. Ahora, además de posibles medicamentos, ¿qué otras intervenciones son importantes en alguien que tiene ataxia? Como hemos hablado, la ataxia puede afectar la manera en que alguien camina, puede afectar el equilibrio. Entonces, es importante que en estas personas muchas veces pueden ayudar el uso de bastones o de andadores o andaderas para ayudar a mantener el equilibrio y evitar caídas. En este sentido, también el tener sesiones de fisioterapia que estén enfocadas en balance, en equilibrio, va a ser muy importante. Y los fisioterapeutas también pueden recomendar si se necesita un dispositivo adaptivo como bastones o andaderas. La terapia ocupacional también es muy importante. ¿Cuál es la principal diferencia entre estas dos? Es que la fisioterapia generalmente se enfoca más bien en equilibrio y en balance y en caminar, entonces más bien en funcionamiento de las piernas, digamos. Y la terapia ocupacional se va a dedicar más a los movimientos que hacemos con las manos y si hay ciertas actividades que están siendo difíciles por los síntomas de ataxia, el tratar de ayudar con esas actividades y de ver cómo se puede adaptar a la persona para hacer esas actividades. Y finalmente la terapia del habla, que como comentó algunas veces, esta terapia, esta ataxia puede afectar la manera en que alguien habla, entonces la terapia del habla también puede ayudar. Y bueno, es importante saber qué otros recursos se tienen. Por supuesto, la National Anti-Ataxia Foundation o la Fundación Nacional de Ataxia. Yo les recomendaría que visitaran su sitio web. Mucho está en inglés, pero también hay recursos en español y más están aumentando la cantidad de recursos disponibles. Y sobre todo, los recursos que tienen son, además de información en general sobre ataxia, también información sobre grupos de apoyo, cómo conectarse con especialistas en ataxia, qué tipo de investigación está disponible, porque, bueno, como vemos, una de las maneras en que aumentamos el conocimiento sobre la ataxia y que eso nos puede llevar a desarrollar nuevos tratamientos es que las personas participen en investigación. Entonces, eso también es algo que pueden obtener más información en la página de la ataxia. Y también quería dejar este otro recurso que viene del NIH, o el National Institute of Health, Institutos Nacionales de Salud aquí en Estados Unidos, que dentro de en este link va a tener estas organizaciones de apoyo para las enfermedades poco frecuentes, es decir, enfermedades que tal vez no se ven tan comúnmente en la población general
Y esto incluye alianzas iberoamericanas y grupos específicos en España, o en México, o en Colombia, y que de nuevo pueden tener más recursos en cuanto a grupos de apoyo, cómo conectarse con otras personas que están también pasando por síntomas y situaciones similares, y también importantemente cuáles pueden ser algunas opciones, ya sea para test genéticos o para investigación, que ustedes puedan accesar a esos recursos. Y bueno, con eso voy a terminar esta... ¿Cuánto tiempo, ya os habíais olvidado de mí? Pues hoy vengo a hablaros sobre la ataxia de Friedreich. Hola. La ataxia de Friedreich es una enfermedad poco frecuente, neuromuscular degenerativa y genética que ocasiona daños al sistema nervioso. Se caracteriza por una destrucción de las células nerviosas de la médula espinal, del cerebelo y de los nervios que controlan los movimientos, tanto en brazos como en piernas. Y es que la palabra ataxia viene del griego taxis, que significa precisamente orden, es decir, que está relacionado con la coordinación motora. La sufren mujeres y hombres por igual, y la edad a la que suele aparecer es de los 5 a los 15 años, aunque se han visto casos tan tempranos como los 18 meses o tan tardíos como los 30 años. El primer síntoma de la enfermedad es una pérdida de coordinación al andar. Pero esta enfermedad, ¿por qué se produce? Se produce por los bajos niveles de frataxina. La frataxina es una proteína que se encuentra codificada en el cromosoma 9 y es transportada por todo el cuerpo. Un gen normal del cuerpo humano tiene lo que se llaman intrones y exones. Los exones son la parte codificante del gen, es decir, lo que produce la proteína, y los intrones son secuencias de ADN que se encuentran entre los exones y que permiten diferentes funciones de regulación. Pues en la ataxia de Friedreich, en la frataxina, concretamente en el intrón 1, es decir, la primera parte no codificante, hay un triplete de nucleótidos, concretamente GAA, que se repite unas 6-7 veces. Pero como es una región repetitiva, puede que la proteína que se encarga de copiar el ADN se equivoque y la copie varios cientos de veces, en vez de solo 6. De hecho, se han encontrado mutaciones desde 500 hasta 1000 veces. Como ya hemos dicho otras veces, somos seres diploides, es decir, tenemos 2 copias de cada gen. Y por tanto, si ocurre en una de las copias del ADN, no pasa nada, está la otra ahí para cubrirle. Pero si ocurre en los dos, o bien porque los padres sean portadores y no lo sepan, o bien por una mutación espontánea, es cuando puede haber problemas. Recapitulemos. Tenemos el ADN de la región 9q21.11, donde se encuentra el primer intrón del gen de la frataxina, con GAA mutado. Y en vez de tener 6-7 copias de este GAA, tenemos varios cientos. Y no solo en una de las copias, sino en las 2 copias del gen. Y esto es lo que causa la ataxia de Friedreich. ¿Por qué? Pues hay varias teorías. Cuanto más se expande este triplete, la teoría más aceptada es que la maquinaria del ADN no puede entrar a copiar el gen de la frataxina, porque al haber tantas copias de GAA, esto actúa como un pegamento, es decir, el ADN se enrolla sobre sí mismo y se convierte en una pelota, imaginaros como una especie de ovillo de lana, donde no sabemos dónde está el inicio. Entonces, intenta entrar la maquinaria de copia del ADN y no puede porque no encuentra el inicio. Al no encontrar el inicio, no puede traducir la proteína y, por tanto, si no se produce la proteína, la concentración baja muchísimo. Y al no haber proteína en sangre, entonces no se puede cumplir su función, que en este caso es evitar que se acumule hierro en las mitocondrias. Si se acumula hierro en las mitocondrias, se produce estrés oxidativo, que ese es un melón que abriremos en otro momento. Pero el caso, lo que quiero que os quedéis es que si no hay frataxina, se acumula hierro y eso provoca daño en las mitocondrias, que es lo que causa la enfermedad neurodegenerativa.
Como en todas las proteínas del cuerpo humano, esta no es su única función, sino que también se sabe que está relacionada con la biogénesis de los núcleos de hierro-azufre, así como otros roles. Respecto a la detección, el diagnóstico prenatal es posible si se tiene un padre o una madre con una mutación conocida, y en cuyo caso hay que pedir consejo genético. Respecto al manejo y tratamiento, actualmente no existe cura para la ataxia de Friedreich y su manejo es multidisciplinar. La terapia física y el uso de ayudas para caminar, como pueden ser muletas o sillas de ruedas, son muy aconsejables para tener un estilo de vida activo. Y muchas veces, para mejorar la comunicación, puede ser necesario un logopeda. Los programas de estiramiento y el uso de férulas, así como algunos agentes farmacológicos como el baclofeno o la toxina botulínica, pueden ayudar también a la espasticidad muscular. Y el tratamiento para las posibles afecciones cardíacas suelen incluir tanto un marcapasos como agentes anticoagulantes. Además, siempre es muy aconsejable el apoyo psicológico en esta y en cualquier enfermedad poco frecuente. Y por último, el seguimiento anual que hay que hacer a los pacientes es un electrocardiograma, una ecocardiografía, así como la glucosa en sangre y la hemoglobina glucosilada. Y todo esto es para tener la mejor calidad de vida posible, ya que el pronóstico ha mejorado en los últimos años, pero la calidad de vida se encuentra significativamente afectada. Actualmente existen grupos de investigación centrados en diferentes aspectos de la enfermedad, bien sea una detección temprana o posibles terapias génicas futuras. Os dejo dos noticias debajo en la descripción por si queréis leerlas. Respecto a las asociaciones, FEDAES en España es la asociación que reúne las diferentes ataxias. Como podemos observar en su web, realizan diferentes actividades para mejorar la calidad de vida de los pacientes, así como disponen de diferentes becas, tiendas, ayudas a la investigación, es decir, que realizan una gran labor para que los pacientes que sufren esta enfermedad tengan la mejor calidad de vida posible. Y lo dicho, espero que gracias a este vídeo hayáis aprendido un poco más sobre la ataxia de Friedreich y aprovecho para dar las gracias a Laura R. Rodríguez, investigadora de la Universidad de Valencia, que se encuentra actualmente. Estas enfermedades ya actualmente son detectadas, ¿no? Hay tripletes, cuartetos, quintetos, bueno, muchas cosas que están apareciendo y que con una corrida electroforética después de un PCR específico, obviamente con los primers diseñados, se puede detectar esta anomalía, ¿no? Ahí tenemos también ya genes identificados, como es el de la atrofia muscular espinal. Este gen ya ha sido detectado, ¿no? Y bueno, todas las variantes que pueden haber en este exón 7 y también exón 8 para detectar qué variante se tiene, ¿no? La distrofia muscular Duchenne es otro de los casos también. Es el gen más grande. Tiene 2.300.000 pares de bases o nucleótidos. La probabilidad de que haya alguna mutación, sobre todo por delección, es enorme, ¿no? Es enorme, ¿no? Ya se le detecta a esta distrofia muscular, ¿no? Porque como es tan grande, entonces existen muchas variantes, ¿ya? Muchas variantes. Así que estas microdelecciones o duplicaciones con LMPA ya se ha logrado avanzar bastante, ¿no? En este tema. A ver, vamos a ver un poco esto. El diagnóstico fue hace más o menos ya casi 3 años. El motivo por el cual nosotros estuvimos en consulta es que a raíz de más o menos de los 5 años y medio, el niño presentó dificultades en la caminada, ya se le dificultaba mucho correr, saltar y se caía con mucha frecuencia.
Bueno, la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad neuromuscular que afecta principalmente a varones. Digamos, el daño de esta información genética o una mutación en este gen es que se deteriora progresivamente el músculo de los pacientes y comienza a producir, digamos, una degeneración o unos cambios a nivel de el neurodesarrollo de los niños con esta condición que finalmente produce pues diversos grados de discapacidad. Dicen que todavía no hay una cura contra la enfermedad y las terapias que se le hacen a él normalmente son terapia ocupacional, física y de lenguaje. En general, estos niños pueden llegar a perder la marcha muy temprano, antes de completar los 10 años de vida, pero con los tratamientos, digamos, actuales disponibles, pues se puede, digamos, desacelerar la enfermedad. La motivación, él es el motor de nosotros y pues tiene el apoyo totalmente mío y de su papá y de toda su familia. Desde los 5 años, Adrián supo que algo no estaba bien con su cuerpo. Me costaba trabajo subir las escaleras a corta edad. O sea, como que me sostenía las piernas para que no se me doblaran. Lo diagnosticaron con distrofia muscular de Duchenne. O sea, a los 5 años fue cuando se me detectó pues, una alta producción de CPK, que es destrucción muscular. Esta enfermedad es debida a una deficiencia de una proteína llamada distrofina, la cual se genera en los músculos y hace que los niños vayan perdiendo la fuerza. Con el tiempo, caminar se convirtió en una pesadilla. Empezó a caminar tambaleándose, con cierta debilidad, hasta que a los 10 años ya fue muy necesario que usara silla de ruedas. Pues en la escuela me caía mucho, pues me llegaban a aventar y así, pues por la falta de fuerza me caía. Su mamá lo ayuda a levantarse y alistarse por las mañanas. Su papá le construyó este elevador a un costado de su habitación. Diario debe hacer rehabilitación muscular y pulmonar para evitar una falla respiratoria y desde hace 4 años se mueve en un scooter eléctrico. Así como yo lo he llevado con terapia, con apoyo, y no abandonando nunca. La distrofia muscular de Duchenne es considerada una enfermedad rara. Hay entre 1 y 3.5 casos por cada 10.000 habitantes a nivel mundial. 70% de los casos son varones y no tiene cura. El tratamiento con esteroides mejora las capacidades de los músculos, pero afectan el crecimiento del niño. Ellos pueden cursar con un retraso en el desarrollo psicomotor, tardan en sentarse, tardan en pararse o inclusive en caminar. Pero Adrián no se deja vencer. Sabe que cuenta con el apoyo de su familia y de su pareja. Ay, ahora sí que fue amor a primera vista. Otras enfermedades que también han crecido en los últimos años son las neuropatías. Ese daño a la mielina, básicamente, que comienza a producir pues, desórdenes orgánicos. Tenemos, por ejemplo, la famosa enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que afecta a los pies, ¿no? Neuropatía hereditaria, motora y sensitiva. Y bueno, hay muchos reportes, ya, ¿no? Esta debilidad muscular, atrofia, porque pues, se comienza a deformar, también es un tema que está haciendo calcula más de 40 genes que estén asociados a este tipo de neuropatías, ¿no? Y bueno, tenemos muchas variantes y eso dificulta un poco el tema del diagnóstico, ¿no? Y posterior tratamiento. Bien, se está cruzando la información para poder hacer realmente un análisis más preciso, ¿no? Es multigénico, es poligenético, ¿no? Y eso dificulta el tema para poder hacer
un diagnóstico mucho más preciso. Así que se está trabajando por diferentes frentes, los científicos, y poder finalmente llegar a un diagnóstico más preciso, ¿no? Mientras más nuestros microarrays, todo el cariotipo, esta detección de microdelecciones o microduplicaciones, pues ha ido avanzando, ¿no? Hoy en verdad existe ya test, ¿no? Para muchas de estas, hacer un diagnóstico molecular mucho más preciso, ¿ok? Bien. Bueno, y como siempre les dejo algunos videos del famoso síndrome de Dravet, que le produce toda una serie de cambios de conducta a los individuos afectados, ¿no? Y el síndrome de Williams también es otro que ya en un momento hemos hablado. Y puedan ustedes darle también el aspecto humano, ¿no? Que estamos tratando con humanos. Gracias por su tiempo. Buenas.